Años después, él encuentra a su hija desaparecida en otra familia, pero él no imaginaba que ella no lo recordaría. El sonido de los pasos resonaba en el amplio pasillo del despacho. Cada eco marcaba la impaciencia que el millonario trataba de controlar. Habían pasado años, décadas incluso, desde que comenzó la búsqueda incansable. Y ahora, en sus manos temblorosas, sostenía la confirmación que había anhelado durante tanto tiempo. Su hija, la niña que le fue arrebatada en la oscuridad de aquella fatídica noche, estaba viva. El informe detallado del investigador privado era escueto pero contundente. La joven había sido localizada en una pequeña ciudad a cientos de kilómetros de su hogar original. Fue criada por otra familia, ajena a la pesadilla que había desmoronado la vida del millonario. Él repasaba cada línea del documento, cada fotografía adjunta, tratando de encontrar en esos rasgos desconocidos algún rastro de la pequeña que había perdido. La evidencia era innegable, pero la realidad lo golpeaba con una mezcla de alivio y temor. ¿Cómo acercarse a una persona que no tenía memoria alguna de él? El viaje hacia la ciudad fue un torbellino de emociones. El paisaje pasaba ante sus ojos sin que él lo notara, absorto en sus pensamientos. Había imaginado este momento innumerables veces, pero nada lo había preparado para la magnitud del encuentro. ¿Cómo iba ella a reaccionar? ¿Lo reconocería? ¿Sentiría algún tipo de conexión, aunque fuera mínima? Al llegar, el millonario se detuvo frente a una casa modesta, con un jardín bien cuidado y una calidez que contrastaba con la frialdad de sus recuerdos. Observó a través de la ventana, y ahí estaba ella, su hija, riendo con la familia que la había criado como propia. La escena lo llenó de un dolor que casi lo doblega. Se dio cuenta de que había llegado tarde. Tantos años habían pasado, y ella había crecido, había vivido sin él. Con un nudo en la garganta, bajó del coche y se acercó a la puerta. La decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. El timbre resonó suavemente, y los segundos que siguieron fueron eternos. La puerta se abrió, y una mujer de semblante amable lo saludó. Al preguntar por su hija, la mujer frunció el ceño, desconcertada, pero accedió a llamarla. Y entonces allí estaba ella, frente a él con la mirada inquisitiva de quien se enfrenta a un desconocido. Los años la habían cambiado, pero en sus ojos él vio un destello familiar, un reflejo del pasado que compartieron, aunque ella no lo supiera. «Hola», fue todo lo que logró decir, con la voz quebrada por la emoción. Ella le respondió con un simple «¿Quién es usted?», que rompió su corazón en 1000 pedazos. La historia había comenzado, y el millonario se dio cuenta de que reconstruir lo que se había perdido no sería fácil. Pero estaba dispuesto a intentarlo, porque ahora sabía que, contra todo pronóstico, su hija estaba viva. Y eso lo era todo. El silencio en la sala de estar era tan denso que parecía detener el tiempo. Ella, de pie frente a él, seguía esperando una respuesta a su pregunta. El millonario, incapaz de pronunciar las palabras que había ensayado tantas veces, simplemente la observaba, notando cada pequeño detalle de su rostro. Había en esos ojos un brillo de vida que contrastaba con el peso que él llevaba en el alma. Pero no podía retrasarlo más. Tenía que decir la verdad. Soy tu padre», dijo al fin, su voz temblorosa cargada de una mezcla de esperanza y miedo. La joven parpadeó. Su expresión cambió de la simple curiosidad al desconcierto absoluto. «Eso no es posible», respondió con una risa nerviosa que traicionaba su creciente incomodidad. «Yo sí sé que es difícil de creer», continuó él, tratando de mantener la compostura. «Pero es la verdad. Fuiste secuestrada cuando eras muy pequeña. Te he estado buscando durante años». La miró suplicando con los ojos que viera la sinceridad en los suyos. La mujer que la había criado se acercó, colocando una mano protectora sobre el hombro de la joven. «¿Qué está diciendo?» «Esto debe ser un malentendido», intervino con un tono que intentaba ser calmante, pero que no ocultaba del todo su propia ansiedad. El millonario sacó un sobre de su bolsillo y se lo tendió. «Aquí están los documentos, las pruebas. Sé que esto es abrumador, pero necesitas saber la verdad». La joven tomó el sobre con manos temblorosas.
sin abrirlo, como si hacerlo fuera a desmoronar todo lo que conocía. ¿Por qué? ¿Por qué no supe de ti antes? ¿Por qué nunca viniste por mí? La voz de la joven se quebró, cargada de una mezcla de ira y dolor que le era difícil de controlar. Ella no podía entender cómo había vivido toda su vida sin saber quién era realmente. Lo intenté. Dios sabe cuánto lo intenté, respondió él con sinceridad, los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. Pero fue como si te hubieras desvanecido en el aire. Todo rastro se perdió. Solo recientemente logré encontrarte. El peso de sus palabras parecía caer sobre la joven, que finalmente abrió el sobre con dedos temblorosos. Los papeles que sacó confirmaban lo que él había dicho. Había fotos, recortes de noticias, informes médicos. Todo encajaba. Pero en lugar de proporcionarle consuelo, las pruebas solo aumentaron su confusión y su dolor. «No sé qué hacer con esto», murmuró más para sí misma que para él, mientras dejaba caer los documentos sobre la mesa. La mujer que la había criado la abrazó con fuerza, susurrando que todo iba a estar bien, aunque ni siquiera ella misma estaba segura de lo que eso significaba en ese momento. El millonario sabía que no podía esperar que su hija lo aceptara de inmediato, pero también sabía que, aunque la verdad había sido revelada, el camino que tenía por delante sería largo y doloroso. «No quiero presionarte», dijo en voz baja. «Solo quiero que sepas que estoy aquí. Siempre estaré aquí esperando cuando estés lista». La joven no respondió, perdida en un torbellino de pensamientos y emociones que no sabía cómo manejar. El millonario se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no había retorno, y ahora solo podía esperar que el tiempo y la paciencia le permitieran construir algo nuevo a partir de las ruinas de su pasado. Los días que siguieron al encuentro estuvieron marcados por una profunda sensación de irrealidad para ambos. Para la joven, su vida entera se había vuelto un rompecabezas imposible de armar. Había pasado noches en vela, observando los documentos que el hombre, su supuesto padre biológico, le había entregado. Las imágenes de una infancia que no recordaba se mezclaban con los recuerdos de la vida que conocía, creando una confusión que la consumía por completo. Sentada en su habitación, con las cortinas cerradas, la joven sostenía una de las fotografías en las que aparecía ella, siendo apenas una niña, junto a un hombre y una mujer que parecían ser sus padres biológicos. La mujer sonreía dulcemente, mientras el hombre, el mismo que había aparecido en su puerta días atrás, la cargaba con ternura. Pero esos rostros no le decían nada. Eran tan ajenos como cualquier desconocido en la calle. Sus padres adoptivos intentaron consolarla, asegurarle que seguía siendo su hija, sin importar lo que dijeran esos documentos. Sin embargo, ella no podía evitar sentirse traicionada. ¿Cómo era posible que ellos hubieran sabido la verdad todo este tiempo? Cada vez que trataban de hablar con ella, la joven se alejaba, atrapada en un mar de dudas y resentimientos. Mientras tanto, el millonario también se enfrentaba a sus propios demonios. El eco de su fracaso como padre resonaba en cada rincón de su vida. Había perdido a su hija una vez, y la realidad de que podría perderla de nuevo, esta vez por su incapacidad de reconstruir lo que se había roto, lo atormentaba. Las noches eran largas y solitarias, y cada amanecer traía consigo un nuevo peso de culpa que le resultaba imposible ignorar. Un día, decidió dar un paseo por el parque donde solía llevar a su hija cuando era pequeña. Los árboles, los bancos y el sonido lejano de los niños jugando le trajeron recuerdos que habían permanecido enterrados durante años. A medida que caminaba por los senderos, se preguntaba si había algo que pudiera hacer para cambiar las cosas, si aún tenía una oportunidad de recuperar lo que había perdido. La joven, por su parte, intentaba continuar con su vida diaria, pero todo parecía haber perdido su sentido. Los amigos, el trabajo, incluso las actividades que solían darle alegría, ahora parecían triviales. En su mente, los fragmentos de recuerdos de su niñez comenzaron a aparecer como destellos fugaces, imágenes borrosas de momentos que no lograba comprender del todo. Una noche, después de un día particularmente difícil,
decidió enfrentarse a la verdad. Tomó los documentos una vez más, esta vez con la determinación de entender quién era realmente. Sus padres adoptivos, preocupados, la observaron desde la distancia, sabiendo que el proceso sería doloroso pero necesario. Con cada página que pasaba, la imagen de su pasado se volvía más clara, pero con ello también crecía la sensación de pérdida. Había una vida que nunca conocería completamente, una infancia que le había sido arrebatada, y aunque había sido criada con amor, no podía evitar preguntarse cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Al final de la noche, exhausta y abrumada, la joven tomó una decisión. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dárselas. Sabía que hablar con el hombre que afirmaba ser su padre biológico no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tenía que confrontar el pasado, por doloroso que fuera. La joven caminaba con pasos lentos hacia la cafetería donde había acordado reunirse con su supuesto padre biológico. Había pasado días preparando lo que quería decir, pero ahora, al acercarse al lugar, sentía cómo la ansiedad crecía en su interior, haciendo que todas las palabras que había planeado desaparecieran de su mente. No sabía qué esperar de esta conversación, pero la necesidad de entender era más fuerte que el temor que la embargaba. Al entrar, lo vio sentado en una mesa junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión de profunda melancolía. El millonario, al percatarse de su presencia, se levantó de inmediato con una mezcla de sorpresa y alivio reflejada en su rostro. «Gracias por venir», dijo con voz suave, tratando de ocultar la emoción que sentía al verla. La joven asintió, sentándose frente a él sin pronunciar palabra. El silencio entre ellos era incómodo, lleno de preguntas no formuladas y respuestas no dadas. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Necesito que me expliques todo», dijo, su voz temblando ligeramente. «Quiero saber cómo sucedió. ¿Por qué sucedió?» El millonario respiró hondo, consciente de que este momento podía determinar el futuro de su relación. Comenzó a relatar la historia desde el principio, desde el día en que su vida cambió para siempre, cuando descubrió que su hija había sido secuestrada. Le habló de los años de desesperación, de las innumerables veces que estuvo a punto de rendirse, pero que algo en su corazón lo mantenía buscando. También le confesó el dolor que sentía por no haberla encontrado antes, por haber fallado en protegerla. A medida que él hablaba, la joven sintió que su resistencia inicial empezaba a desmoronarse. Era difícil no sentir empatía por el hombre que tenía frente a ella, un hombre que había sufrido tanto como ella, sino más. Sin embargo, todavía había tantas heridas abiertas, tantos años perdidos que parecían imposibles de recuperar. Cuando terminó de contar su historia, el millonario la miró esperando una respuesta. «No sé qué hacer con todo esto», admitió ella, sin poder ocultar la confusión que la invadía. «Mi vida ha sido diferente de lo que imaginabas. He sido feliz, pero ahora siento que todo fue una mentira». «Entiendo lo que sientes», respondió él con sinceridad. No espero que las cosas cambien de un día para otro. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que quiero conocerte, entenderte, si me das la oportunidad». Hubo un largo silencio después de sus palabras. La joven no sabía si estaba lista para abrirse a él, pero tampoco quería cerrar la puerta por completo. «Está bien», dijo finalmente. «Podemos intentar, pero a mi ritmo. ¿De acuerdo?» El millonario asintió con un gesto de alivio, comprendiendo la magnitud del pequeño paso que ella había dado. A partir de ese momento, comenzaron a verse con más frecuencia. No era fácil, y había días en que la joven se sentía abrumada por todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cada encuentro les permitía conocerse un poco más, entenderse un poco mejor. Él intentaba acercarse a ella de manera discreta, sin imponer su presencia, respetando sus espacios. Le hablaba de su vida, de sus errores y aciertos, pero también le escuchaba atentamente cuando ella compartía pequeños fragmentos de su propio mundo. Aunque las diferencias entre sus estilos de vida eran evidentes,
Ambos estaban dispuestos a encontrar un punto medio. Sin embargo, los fantasmas del pasado seguían presentes. La joven, aunque cada vez más cómoda con su compañía, no podía evitar sentirse fuera de lugar en el lujoso entorno que él habitaba. Las cenas en restaurantes elegantes, los regalos caros, todo eso le hacía sentir que no pertenecía a ese mundo. Por otro lado, el millonario luchaba contra la desesperación de querer recuperar el tiempo perdido, tratando de no presionarla. A pesar de las dificultades, ambos sabían que estaban en un camino sin retorno. Un camino que, aunque incierto, era la única manera de sanar las heridas que llevaban dentro. Las semanas pasaban, y aunque la relación entre el millonario y su hija comenzaba a tomar forma, la joven no podía sacudirse la sensación de que había más en su historia de lo que le habían contado. Había noches en las que, a solas en su habitación, repasaba una y otra vez los documentos que le había entregado, buscando pistas, conexiones que aún no comprendía del todo. Fue durante una de esas noches cuando se topó con un nombre que no había notado antes, uno que aparecía repetidamente en los informes policiales y en las notas del investigador privado. El nombre de un hombre que parecía estar vinculado al secuestro, pero cuyas motivaciones y relación con su padre biológico no estaban claras. Intrigada y con una creciente sensación de inquietud, decidió confrontar a su padre al respecto. La oportunidad surgió durante una de sus reuniones habituales. Después de una conversación casual sobre su día, la joven tomó aire y decidió hacer la pregunta que la había estado atormentando. «Hay algo que no entiendo», comenzó, su voz llena de una mezcla de nerviosismo y determinación. «He visto este nombre en varios documentos. ¿Quién es este hombre y qué tiene que ver con todo lo que me pasó?» El millonario, que hasta ese momento había estado relajado, se tensó visiblemente al escuchar la pregunta. Sus ojos se oscurecieron, y por un instante, la joven pudo ver el rastro de un dolor profundo que él había intentado ocultar. «Es complicado», respondió sin mirarla directamente a los ojos. «Complicado no es suficiente», replicó ella, su tono más firme de lo que había anticipado. «Ahí tengo derecho a saber la verdad, toda la verdad. Si realmente quieres que te dé una oportunidad, necesito que seas completamente honesto conmigo». El silencio que siguió a sus palabras fue casi insoportable. El millonario sabía que había llegado el momento de contarle algo, que había intentado protegerla durante todo este tiempo. «Ese hombre», comenzó finalmente con la voz temblorosa, «fue alguien que estuvo involucrado en mi vida, en mis negocios, en el pasado. No era un hombre bueno. Al principio no me di cuenta, pero cuando lo descubrí ya era demasiado tarde. Creo que fue él quien orquestó tu secuestro, como una forma de vengarse de mí». La joven sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído conocer sobre su vida, su pasado, se estaba desvaneciendo en una maraña de mentiras y oscuridad. «¿Venganza? ¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro, mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que su padre estaba confesando. El millonario, visiblemente afectado, continuó con esfuerzo. «Éramos socios, amigos incluso, o al menos eso pensaba. Pero en el mundo en el que me movía en ese entonces, la lealtad era rara y la traición común. No voy a mentirte, cometí muchos errores. Tomé decisiones equivocadas que afectaron a muchas personas. Pero nunca imaginé que su odio llegaría tan lejos, que usaría a mi propia hija para hacerme pagar». Las palabras resonaron en la mente de la joven como un eco interminable. La ira y el dolor la atravesaron como un rayo, y por un momento no supo cómo responder. Las acciones de su padre, aunque no directamente responsables de su secuestro, la habían arrastrado a una pesadilla de la que aún no podía despertar. Y ahora, las cicatrices de ese pasado volvían a abrirse, revelando heridas que pensaba haber superado. «Entonces, todo esto fue por tu culpa», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Si no hubieras estado involucrado en esos negocios, mi vida podría haber sido completamente diferente». El millonario no tenía respuestas que pudieran aliviar su dolor. «Lo siento», murmuró, con una sinceridad tan profunda que apenas pudo sostener la mirada de su hija.
Nunca podré cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que no pasa un solo día en que no me arrepienta de todo. Solo espero que algún día puedas perdonarme». La joven no respondió. En su corazón, una lucha feroz se libraba entre el amor que empezaba a sentir por el hombre que había encontrado y la ira hacia el pasado que él había dejado que la destruyera. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sabía que este descubrimiento marcaba un antes y un después en su relación. Las heridas estaban abiertas, y ahora, más que nunca, el camino hacia la reconciliación se volvía incierto. La tensión entre la joven y su padre biológico se había vuelto palpable desde la revelación de los oscuros secretos del pasado. La relación, que ya era frágil, parecía estar a punto de romperse bajo el peso de las nuevas verdades descubiertas. Ambos sabían que no podían continuar como si nada hubiera pasado, y la necesidad de una confrontación final se hacía cada vez más inevitable. Una tarde, la joven decidió que ya no podía posponer lo que sentía. Le pidió a su padre que se reunieran en el mismo parque donde él solía llevarla cuando era una niña, un lugar que, aunque ella no recordaba, tenía un significado especial para él. El millonario, comprendiendo la importancia de lo que iba a suceder, aceptó sin dudarlo. Al llegar, ambos caminaron en silencio por un sendero bordeado de árboles, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono dorado. El millonario rompió el silencio primero, consciente de que las palabras que necesitaba decir eran tan difíciles como necesarias. «Sé que lo que descubriste te ha herido profundamente», comenzó, su voz suave pero cargada de pesar. «Y entiendo si eso cambia lo que sientes por mí, pero hay algo más que necesito decirte». La joven se detuvo, volviéndose hacia él con una mirada llena de una mezcla de dolor y determinación. «¿Qué más podría haber?», preguntó, su tono casi desafiante, como si estuviera lista para enfrentar cualquier otra revelación, sin importar lo devastadora que pudiera ser. El millonario tomó aire, luchando por mantener la compostura. «He pasado mi vida tratando de compensar mis errores, pero no me di cuenta de que, en mi búsqueda desesperada por encontrar justicia y reparar el daño, te estaba perdiendo de nuevo. Tal vez nunca pueda enmendar lo que pasó, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tengas la vida que mereces, incluso si eso significa dejarte ir». Las palabras lo golpearon con una intensidad que no había anticipado. La joven lo miró, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que te alejarías de mí?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de sorpresa y tristeza. El millonario asintió lentamente, con una expresión de profunda resignación. «Si es lo que necesitas para sanar, sí. He pensado mucho en ello, y aunque lo único que deseo es estar cerca de ti, no quiero ser la causa de tu dolor. Si estar conmigo te recuerda lo que perdiste, entonces prefiero que sigas adelante sin mí». La joven sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla y rápidamente la limpió, tratando de mantener el control. «No sé qué hacer», admitió, su voz quebrada por la emoción. «Parte de mí quiere odiarte por lo que pasó, pero otra parte está empezando a quererte. Y eso me asusta». El millonario la observó con una mezcla de orgullo y tristeza. «Ya es normal sentirte así», dijo en voz baja. «No tienes que tomar una decisión ahora. Solo quiero que sepas que te apoyaré en lo que decidas, incluso si eso significa alejarme». La joven se quedó en silencio, mirando el suelo mientras luchaba con sus propios sentimientos. Sabía que la decisión que tomara en ese momento definiría su futuro, no solo con él, sino consigo misma. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de su padre llenos de una esperanza vacilante. «Quiero intentarlo», dijo con un hilo de voz. «No sé cómo, pero no quiero perderte otra vez, aunque signifique enfrentar este dolor juntos». El millonario sintió una oleada de alivio y gratitud que casi lo hizo caer de rodillas. «Gracias», murmuró con la voz ahogada por la emoción. «Prometo que haré todo lo posible por ser el padre que necesitas, sin importar cuánto tiempo tome». Ambos se abrazaron, un abrazo que estaba cargado de promesas silenciosas y una nueva esperanza. Sabían que el camino que tenían por delante sería difícil,
lleno de desafíos y recuerdos dolorosos, pero también sabían que lo enfrentarían juntos. A medida que el sol se ponía, bañándolos en una luz dorada, la joven sintió por primera vez en mucho tiempo que, tal vez, había una posibilidad de sanar las heridas del pasado. Sabía que habría sacrificios, pero también que la única manera de encontrar la paz era afrontando el dolor, no huyendo de él. El proceso de reconstrucción de la relación entre el millonario y su hija no fue sencillo ni inmediato. A pesar de la decisión de intentarlo, ambos sabían que el camino estaría lleno de obstáculos, pero el compromiso que habían hecho de enfrentarlos juntos les dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Con el tiempo, la joven comenzó a abrirse más a su padre, permitiéndole entrar en su vida de maneras pequeñas pero significativas. Empezaron a compartir momentos que para otros podrían parecer triviales, pero que para ellos representaban un gran avance. Un café por la mañana, una caminata por el parque, o incluso una tarde tranquila viendo una película. Cada pequeño gesto contribuía a cerrar la brecha emocional que los separaba. El millonario, por su parte, hizo un esfuerzo consciente por no invadir su espacio ni abrumarla con su presencia. Entendió que su hija necesitaba tiempo para adaptarse, y él se dispuso a darle todo el tiempo que necesitara. También comenzó a reevaluar su propia vida, dándose cuenta de que el lujo y el poder que había acumulado a lo largo de los años no podían llenar el vacío que sentía. Poco a poco, comenzó a desprenderse de su vida anterior, enfocándose en lo que realmente importaba, su relación con ella. Un día, durante una de sus reuniones, la joven le habló de una exposición de arte en la que estaba interesada. Sin pensarlo demasiado, el millonario le propuso ir juntos. A ella le sorprendió que él estuviera interesado en algo tan mundano, pero aceptó. Esa tarde, mientras caminaban por la galería conversando sobre las obras expuestas, la joven se dio cuenta de cuánto había cambiado su percepción de él. Ya no lo veía solo como el hombre que había sido responsable, aunque indirectamente, de su secuestro, sino también como alguien que estaba dispuesto a cambiar, a aprender y, lo más importante, a estar presente en su vida. El millonario también notó el cambio en ella. Su risa, que antes era cautelosa, ahora surgía con más facilidad. Sus conversaciones, que solían ser tensas y breves, ahora se alargaban, llenas de curiosidad y descubrimiento mutuo. Aunque aún quedaban heridas por sanar, ambos empezaban a sentirse más cómodos el uno con el otro. A medida que su relación mejoraba, la joven decidió dar un paso más. Invitaría a su padre biológico a conocer a la familia que la había criado. Para ella, esta era una prueba crucial. Si él podía aceptar y respetar la vida que había tenido, entonces podrían avanzar con mayor certeza hacia el futuro. El día de la reunión fue tenso al principio. Sus padres adoptivos, aunque agradecidos de que finalmente hubiera encontrado a su verdadero padre, se sentían inseguros sobre cómo manejar la situación. Pero a medida que la tarde avanzaba, el millonario mostró una humildad y gratitud que sorprendió a todos. En lugar de intentar imponer su presencia, se dedicó a agradecerles por todo lo que habían hecho por su hija, reconociendo que ellos habían sido la familia que él no pudo ser. La joven observó este intercambio con una mezcla de alivio y alegría. Ver a las dos partes de su vida, que hasta ese momento habían estado separadas, interactuando de manera respetuosa y amable, le dio la seguridad de que estaban en el camino correcto. Aunque todavía había mucho que resolver, ese día marcó un punto de inflexión en su proceso de sanación. Con el tiempo, la joven se sintió lo suficientemente fuerte como para enfrentar otros aspectos de su vida que había evitado. Comenzó a asistir a terapia, algo que había pospuesto durante mucho tiempo. También retomó proyectos personales que había dejado de lado cuando su mundo se había desmoronado. Poco a poco, comenzó a reconstruir su vida, esta vez con una base más sólida, que incluía tanto a su familia adoptiva como a su padre biológico. El millonario, por su parte, se involucró en actividades que nunca antes había considerado. Empezó a trabajar en proyectos comunitarios, utilizando sus recursos para ayudar a otros, pero esta vez
no por culpa o para compensar sus errores, sino porque realmente quería marcar una diferencia en el mundo. A través de estos actos, encontró una nueva manera de vivir, una que le proporcionaba una paz que nunca había experimentado antes. Finalmente, llegó el día en que la joven decidió que estaba lista para cerrar un capítulo de su vida. Se reunió con su padre biológico en el parque donde tantas veces se habían encontrado, y le dijo que, aunque aún había mucho que trabajar y sanar, estaba dispuesta a seguir adelante. «Quiero que seas parte de mi vida», le dijo, con una firmeza que sorprendió al millonario. «No sé qué deparará el futuro, pero quiero que estés allí como mi padre. No solo biológico, sino real». El millonario, con lágrimas en los ojos, la abrazó con una mezcla de alivio y felicidad que no había sentido en años. Sabía que el camino había sido largo y doloroso, pero en ese momento todo valía la pena. Habían encontrado su nuevo comienzo, uno que, aunque lleno de desafíos, también estaba lleno de promesas. Mientras se alejaban juntos, ambos sintieron que, por primera vez en mucho tiempo, el peso del pasado comenzaba a aligerarse, dejando espacio para la esperanza y el amor que habían estado buscando durante tanto tiempo. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.